El nombre de nuestra serie de estudios en el libro de Santiago fue tomado de ese viejo refrán, que cuando del cielo le caen limones, haga limonada. En otras palabras, cuando la vida te arroja problemas, dificultades, sufrimientos, esos son los limones. Tenemos nosotros la elección de permitir que estas cosas nos amarguen o que nos maduren. Y Santiago nos ha estado enseñando que Dios permite tribulaciones entrar en nuestras vidas para madurarnos y moldearnos más a la imagen de Cristo. Y vamos a aprender cómo podemos asegurar que esto sea lo que sucede. Un rato atrás alguien me envió un meme con esto escrito encima: cuando del cielo le caen limones, haga limonada. Y abajo decía en grandes letras: falso, también requiere azúcar y agua. Un buen punto. En otras palabras, hay otras cosas que tenemos que añadirle a la tribulación, otros ingredientes que le falta para garantizar que se convierten en limonada. Algo que nos va a ayudar y equipar para la vida. Pero, ¿qué son esas cosas? Santiago nos dice en el verso 19, dice: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Verso 19 nos da los ingredientes necesarios para asegurar que nuestras tribulaciones cooperan a nuestra maduración y no a nuestro amargamiento. Yo sé, es una palabra nueva que inventé. Los ingredientes para hacer limonada son: 1, ser pronto para oír. ¿Qué debemos ser pronto para oír? Bueno, a Dios. Lo que Él nos está diciendo, lo que Él dice en su palabra. Número 2, debemos ser tardos para hablar. ¿Alguna vez han dicho algo que después se arrepintieron de haberlo chispoteado? Pero aquí no está hablando en lo general, sino en cuanto a las tribulaciones. Y nota que dice que no es que no debemos decir nada cuando estamos bajo prueba, sino de ser tardos, lentos o cuidadosos con lo que decimos. Porque cuando estamos bajo prueba tendemos de murmurar y quejar y renegar. Y Santiago dice: cuidado con lo que dices en esos momentos. Hay un viejo proverbio indígena que dice: cuando pases por aguas profundas, mantenga boca grande cerrada. El tercer ingrediente que debemos agregar es ser tardo para la ira. O sea, no te enojes. Y esos 3 puntos son el bosquejo de todo el libro de Santiago, enseñándonos lo que significa y cómo hacer estas 3 cosas. Porque generalmente cuando pasamos por pruebas, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pongamos esto en reversa. Normalmente nos enojamos y entonces empezamos a quejar y a murmurar. Y como resultado, ya no escuchamos lo que Dios nos está diciendo. Por eso Santiago nos advierte: pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No te enojes o perderás lo que Dios quiere hacer en ti. No lograrás, no producirás la justicia de Dios en tu vida, lo que Él quiere desarrollar. Hoy vamos a aprender cómo ser pronto para oír. Y he titulado este sermón: ¿cómo escuchar cuando Dios te habla? ¿Cómo podemos escuchar lo que Dios nos está diciendo en medio de todo el relajo de nuestras pruebas? Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Número 1, para poder escuchar lo que Dios nos está diciendo, necesitamos remover el pecado. Esta idea de desechar es de descartar, abandonar, quitar, de remover. Bueno, ¿qué precisamente? Bueno, dice toda inmundicia y todo resto de malicia.
Sin meterme mucho al griego y todo eso, solo déjeme decir que una mejor rendición sería toda inmundicia que es todo resto de malicia. La palabra inmundicia aquí literalmente significa cera de oído. Hasta que hemos sacado toda la cera de nuestros oídos, no podemos escuchar la voz del Señor en nuestras vidas. ¿Qué es esta cera que está tapando nuestros oídos? Dice todo resto de malicia. Cuando hablamos de malicia, pensamos muchas veces en esos pecados perversos y malignos, como tráfico de esclavos sexuales o de drogas, hiriendo a niños. Pero las cosas de que Santiago se está refiriendo quizás te sorprenderá. Santiago tiene pensado en pecados como la ira dirigida a Dios o a los demás, palabras ásperas de crítica y de calumnia, o acciones pecaminosas. Si deseas escuchar a Dios hablarte en medio de tus pruebas, límpiese, dice, de los pecados. Apártalos de ti, limpia tus oídos para que puedas escuchar a Dios. Mi hijo Nathan me contó una broma no hace mucho. Es un poco cursi, les advierto. Que un hombre estaba caminando con una zanahoria en su oído. Otro caballero lo vio y le dijo: Señor, ¿sabes que tienes una zanahoria en tu oído? Y el hombre contestó: ¿eh? Pues un poco más fuerte dijo: Señor, ¿sabes que tienes una zanahoria en tu oído? Y el hombre le contestó: ¿qué? Pues ahora casi gritando el hombre dijo: Señor, ¿sabes que tienes una zanahoria en tu oído? En eso el Señor saca la zanahoria de su oído y dice: lo siento, no te puedo escuchar, tengo una zanahoria en mi oído. Ok, yo sé, pero para un niño de 7 años eso es chistoso. Pero el punto es que si deseas escuchar a Dios, tienes que sacar la zanahoria de tu oído. Hay que sacarlo, sea el enojo, resentimiento, amargura, palabras de calumnia o la actitud de quiero desquitarme. Hay que sacarlo y apartarte de ello. ¿Cómo hacemos eso? Verso 16 de capítulo 5, Santiago dice: confesaos los pecados unos a otros y orad por unos y otros para que seáis sanados. Dice que nosotros debemos confesar nuestros pecados. Primeramente a Dios, primera de Juan 1:9, y entonces a los que hemos afectado. Proverbios 28:13 nos promete: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandone hallará misericordia. Si deseas escuchar a Dios, necesitas, número 1, remover el pecado de tu vida. Lo mejor que puedas. Cooperar con el Espíritu en eso. Número 2, la segunda parte del verso 21 dice: recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Número 2, tenemos que recibir la palabra. La palabra recibir aquí significa bienvenir. Tenemos que bienvenir la palabra a nuestras vidas. ¿Cómo es que Dios nos habla hoy en día? Bueno, cuando examinamos la Biblia, miramos que Dios comunicó de muchas maneras al hombre. A veces Él habló por medio de personas, como cuando usó a los profetas de la antigüedad. Y yo creo que Dios puede hablar hoy en día por medio de personas. A veces es un pastor, un anciano, un mentor espiritual. También vemos en la Biblia que Dios habló por medio de visiones y sueños, como cuando le dijo a José que tomara a María como su mujer. Lo hizo por medio de un sueño. También vemos que Dios habló por medio de circunstancias, como en Hechos capítulo 16, cuando las circunstancias comunicaron a Pablo que no fuera a Asia a predicar. Y yo no dudo que Dios pudiera comunicar así hoy en día, porque es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera, Él puede hacerlo todo. Pero quiero precaucionarle a cualquiera que tome una decisión basada en un sueño o visión o palabra de otro. Si tú tuvieras un sueño que te dijera: múdate a África para ser misionero,
y lo haces así nomás, yo esperaría hasta que recibiera otra verificación, ¿ok? ¿Cómo sabes que fue Dios el que dio ese sueño y no la salsa habanero que comiste esa noche? La forma principal hoy en día, como Dios comunica a nosotros, como Él ha elegido hablarnos, es por medio de la Biblia. Es allí donde nosotros escuchamos de sus planes y de cuál es su voluntad para nuestras vidas. Y eso es lo que Santiago se está refiriendo aquí. Cuando Dios nos habla es por medio de su palabra, la palabra implantada. Si tú deseas escuchar a Dios, hablarte por medio de tus pruebas, recibe la palabra de Dios. Y sabe, eso significa que tienes que estar abriendo la palabra de Dios y leyéndolo. Y a veces eso es lo que menos deseamos hacer en nuestras pruebas. Preferimos comer para consolarnos en medio de la prueba. O ver televisión para distraernos de la prueba. O murmurar para quejarnos de la prueba. Y Santiago nos dice, no, abra tu Biblia y lea la palabra. Vaya a la iglesia y escucha la palabra siendo enseñada. Pasa tiempo a solas con tu Biblia en la mano. Y yo te recomiendo, si aún no tienes un tiempo diario, cuando lees la palabra de Dios, ahí es donde tienes que empezar. Yo no estoy hablando de pasar hora tras hora leyendo tu Biblia, pero toma 15 minutos y escoge un libro de la Biblia y empieza a leerlo. Y el próximo día comienzas a donde dejases el día anterior. Y pase 15 minutos cada día leyendo la palabra de Dios. Nunca vas a escuchar a Dios hablarte si no estás en la Biblia. ¿Sabes? Esos CDs o MP3 que podemos comprar que tienen la Biblia leída, nos ha comprobado que uno puede leer la Biblia de forro a forro en 72 horas. Si tomaras 15 minutos cada día para leer tu Biblia, tú pudieras leer toda la Biblia en un año. Bueno, ¿cómo debo leerlo? Santiago dice, recibidla con humildad. La Reina Valera dice con mansedumbre, y eso es una mejor traducción. Nosotros como cultura no admiramos la mansedumbre, sino que celebramos el machismo, a aquellos que se defienden, aquellos que no se dejan, aquellos que se vengan y que se desquitan. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste y viste un avance de película donde dijeron, tomaron ventaja de él y él respondió con mansedumbre? No, hombre, nadie quiere ver una película así. Queremos que él tome venganza. La primera parte de la película siempre se trata de cómo violan los derechos del héroe, y la segunda parte como él se desquita y agarra venganza de aquellos que le hicieron mal. Eso es lo que nos entretiene. Eso es lo que nosotros celebramos. Pues cuando escuchamos del mansedumbre, pensamos en debilidad. Pero eso no es lo que significa esa palabra. Mansedumbre significa poder bajo control. Describe a un caballo que es fuerte, que es poderoso, pero ha sido amansado, amansado y domesticado. Y ahora es poder bajo control. Y Santiago dice que hay que recibir la palabra así, sometiéndote a Él, rindiéndote a Él. Lo que tú dices, Señor, lo recibo. Dios estima la mansedumbre.
Jesús fue el que dijo, en verdad os digo, si no os convirtáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Un niño es uno que es totalmente dependiente, indefenso, imposibilitado. Necesita que uno que es más grande, que sabe más, que puede más que él, de ayudarlo. Así es como debe ser nuestra actitud. No argumentando con el Señor, no analizando lo que el Señor dice, no discutiendo con Él, sino recibiéndolo. Señor, necesito escuchar de ti. Y Santiago nos recuerda, dice, que es poderosa para salvar nuestras almas. Yo vengo de un fondo bautista donde decíamos, hoy 10 almas se salvaron. Y eso es un mal uso de esta frase. Santiago usa la palabra salvar 5 veces en el libro. Y quizás te sorprenderá que ninguna vez está hablando de nacer de nuevo, de ser rescatado del infierno. Porque la palabra salvar se usa en la Biblia para hablar de varias cosas, como la sanidad, hablar de liberación, hablar de santificación. Y si desea estudiar esto más a profundo, vaya a nuestra página de Facebook y ahí bajo la sección de notas voy a tener unas notas para que mira todas las ocurrencias de la palabra salvar en el libro de Santiago. Santiago no está diciendo a sus lectores que necesitan nacer de nuevo. Eso ya se estableció en el verso 18, que ya eran salvos. Pues, ¿qué significa? Alma significa vida. Si reciban la palabra de Dios, salvará sus vidas. ¿Nos salvará de qué? Bueno, del engaño del pecado, de los daños del pecado, de la muerte que el pecado trae a nuestras vidas, a nuestro gozo y paz, a nuestras relaciones. Pues si deseas escuchar a Dios, número 1, remueva el pecado. Número 2, lea la Biblia. Número 3, recibe el mensaje con un corazón manso. Y número 4, haga lo que te dice. Verso 22 dice, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. No seas meramente un oidor, pero sé un hacedor. Ocúpate en lo que la palabra te instruye a hacer. A veces le digo a mis hijos, hey, limpien sus cuartos. Y después de una hora reviso si lo han hecho. Y si no lo han hecho, ¿qué digo? ¿No me escucharon que limpiaran sus cuartos? Ellos me escucharon. Lo que no hicieron fue obedecerme. Santiago está diciendo que el verdadero oír no solamente es escuchar, sino es el hacer. No esperes que Dios te hable si no tienes intenciones de hacer lo que Él te dice. Santiago continúa diciendo, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en el espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Aquí es donde los hombres y las mujeres difieren, ¿no es cierto? Una mujer se mira en el espejo y ve algo mal, inmediatamente lo corrige. Un hombre se mira en el espejo y dice, necesito afeitarme. Y se va y se olvida casi inmediatamente. Santiago dice, no sean así. Cuando se miran en las escrituras un pecado, una actitud, una lucha, haga lo que la palabra le dice hacer. ¿Alguna vez has escuchado un sermón y pensado, wow, cómo quisiera que fulanito estuviera aquí para escuchar esto? Santiago dice, no hagas eso. Venga la palabra. Y dice, Señor, háblame y obedece lo que Él te dice. Si no, te estás engañando a ti mismo. Pensando que, estás muy bien
porque escuchaste o leíste la Biblia. Pues, ¿cómo podemos escuchar cuando Dios nos habla? Número 1, remueva el pecado. Número 2, lea la Biblia. Número 3, recíbela con un corazón manso. Número 4, haga lo que te dice. Verso 25 dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿A quién aquí le gustaría ser bendecido? ¿Quién quiere escuchar lo que Dios tiene para decirles? Número 5, medita en la palabra. Nota lo que verso 25 dice. Dice, mira atentamente. No solamente le des una ojeada, pero míralo con atención, cuidadosamente, considerando lo que Dios te está diciendo en ese pasaje. Mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad. Eso es un oxímoron, ¿no? Leyes normalmente restringen, pero esa es una ley de libertad. ¿A qué ley se refiere? Se está refiriendo a la ley del amor. El mandamiento más grande de amar a Dios y amar a tu prójimo. Porque dice, en esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y dice, toda la ley se resume en esa palabra, amor. Si tú deseas escuchar a Dios, mira la palabra de Dios atentamente. Y entonces dice, permanezca en ella. Significa continúa al lado de ella. Quédase junto al texto. Y se está refiriendo a la meditación en la palabra. Algunos piensan cuando hablamos de meditación que se refiere a sentándote sobre una roca, contemplando silenciosamente, sacando todo pensamiento de tu mente. Eso no es meditación. La meditación bíblica no se trata tanto de vaciando tu mente, sino de llenando tu mente de la verdad de la Biblia. Una de las palabras que la Biblia usa para hablar de la meditación significa literalmente rumiar. Eso es lo que hacen las vacas cuando comen. Ellos salen al prado y comen zacate hasta que llenan su barriga. Entonces vienen debajo de un árbol donde se echan y repiten su comida y lo mastican otra vez por horas. Y en hacer eso ellos están extrayendo del zacate todos los nutrientes necesarios para su bien. Y el meditar es eso. Cuando lees tu Biblia por la mañana y cuando se te resalta algún verso, te impacta, te toca, te ministra, toma ese verso, escríbalo en una tarjeta para que lo puedas llevar consigo el resto del día. Y cuando tienes un momento, estás esperando en fila allí en el supermercado o estás en tráfico, puedes sacarla y leerlo y meditar en ello, de repetirlo en tu mente, de pasar por ello una vez tras otro. Porque es así que tú vas a poder extraer todos los nutrientes que ese verso tiene para tu salud espiritual. Y si hacen eso, dice Santiago, serán bendecidos. En Josué 1:8 Dios dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y tendrás éxito. Fue el filósofo Aristóteles que escribió un libro y puso, este libro es para acción, no discusión. Sería bueno tener eso escrito en toda la Biblia, que este libro es para acción y no meramente discusión. Pues, ¿cómo hemos de escuchar a Dios? Número 1, Santiago dice, remueva el pecado de tu vida. Obviamente, esto nunca se logrará por completo.
Pero si hay algún pecado que el Espíritu te está demostrando, hay que arrepentirse de ello y confesarlo al Señor. Número 2, lea la Biblia. Ábrelo. Pasa tiempo a diario en la Biblia. Aun si tú no quieres hacerlo, hágalo. Número 3, reciba el mensaje con un corazón manso, diciendo, Señor, yo me someto a tu palabra. Número 4, haga lo que dice. Obedezca. Si el Señor te dice que tomes acción, tome acción. Número 5, medita en la palabra. Pasa el día contemplando y considerando lo que has leído. Entonces Santiago dice en versos 26 y 27, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Uno puede estar haciendo todo lo externo, yendo a la iglesia, cantando los coros, poniendo dinero en la cesta, escuchando el sermón, pero verbalmente estás atacando a los más, criticándolos, culpándolos. Dios dice, te estás engañando, porque no eres un hacedor de la palabra, no estás escuchando lo que el Señor te dice y no serás bendecido. Entonces dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Visitar a los huérfanos y a las viudas. En otras palabras, ayudar a los necesitados. ¿Cómo puedes tú medir si estás escuchando de Dios? Si estás recibiendo de Dios. Dice, mira tu amor. Mira tu amor. Si estás ayudando a los demás, ministrando a los demás, o meramente estás criticando y hablando de los demás. Si estás en la palabra de Dios, ¿qué resultará? Bueno, número 1, escucharás a Dios. Lo que Él quiere comunicarte acerca de tu situación. ¿Qué hacer? Lo que hay que cambiar. ¿Qué hay que entregar a Él? Número 2, te salvarás tu alma. Se salvará tu vida del engaño del pecado, de los daños del pecado, de la muerte que el pecado puede traer a nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestro gozo, en nuestra paz. Número 3, serás bendecido. Harás prosperar tu camino y tendrás éxito en esta vida. Número 4, el amor incrementará en tu vida. Un amor para Dios y un amor por los demás. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Quiero pedirles unas cosas antes que les dejo. Número 1, si ustedes no han empezado a tener un tiempo devocional diario, ¿por qué no empiezan mañana? Yo sé que algunos no quieren. Las pruebas te tienen desalentados y derrotados y es lo menos que quieres de hacer. Pero sabes, cuando menos quieres hacerlo es cuando más necesitas hacerlo. Les recomiendo que tomen el libro de Romanos y que empiezan a leerlo con un corazón humilde, listos de hacer lo que te instruye. Y cuando un verso se te resalta, te ministra, escríbalo en una tarjeta, lléveselo contigo todo el día y medita en ese verso y verás que tu vida será transformada por medio de eso. La segunda cosa que quiero pedirles es, la próxima semana hablaremos acerca del prejuicio. Pues en preparación yo quiero que ustedes lean Santiago capítulo 2, verso 1 al 13. Número 3, yo quiero que ustedes memoricen el verso 7. Eso es nuestro verso para esta semana, verso 7. Bueno, grupos de vida, que Dios le bendiga esta semana mientras se entregan a la lectura y meditación de la palabra. Yo sé que hay muchas cosas que nos distraen, que demandan nuestra atención, pero mi oración es que los beneficios de estar en la palabra les animan de mantenerte en ello más y más. Que Dios les bendiga.